Zacarías capítulo 9, versículo 11 y 12 vamos a leer en esta noche. Y lo hacemos rápidamente porque siempre el tiempo se nos escapa de las manos. Dice su palabra. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Esto dice el Señor: Jerusalén, por la sangre de tu alianza, yo sacaré del pozo sin agua a tus presos que están en él. Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Aleluya, gloria al Señor. Y habla Zacarías acerca de cautivos en pozos sin agua. Y habla Zacarías acerca de algunos que estaban metidos en un pozo y que no podían salir de él. Y cuando yo leía esta porción, venía a mi mente que quizás nosotros en este tiempo estemos atravesando situaciones similares, porque estamos nosotros esperando la venida del Señor y estamos viendo señales que nos indican que el Señor viene pronto. Pero entre esa esperanza, entre esa venida que estamos nosotros anhelando, aquellos que amamos su venida, nos encontramos que hay como pozos sin aguas en los cuales nosotros hemos caído o estamos ahí caídos. Entonces, amados, esta noche quiero hablarles acerca de esta palabra: pozos sin agua, pozos sin agua. Porque el mismo Zacarías, que era un hombre que estaba sirviendo a Dios, era un hombre que tenía el privilegio de ser sacerdote de Dios, igual con todo el anhelo que él tenía, con toda la sabiduría y con toda la teología que tenía Zacarías, él igualmente estaba en un pozo sin agua, porque él tenía ya una avanzada edad y no tenía descendientes. Entonces, amados, yo intento ponerme en los zapatos de Zacarías, y qué difícil es, ¿verdad?, para aquellos que amamos su venida, qué difícil es para aquellos que declaramos su palabra y aquellos que creemos en él y tenemos fe y confianza en él, pero estamos sumergidos en pozos sin agua. Y cuando yo leía el significado del nombre de Zacarías, a mí me reconfortaba, porque el nombre de Zacarías significa el recordado de Dios, el recordado de Dios. Y en ese momento yo entendí que a pesar de estar sumergidos en pozos sin agua, a pesar de estar pasando circunstancias difíciles, la promesa que el Señor nos ha dado, esa promesa no solamente se va a cumplir, sino es la que nos debe mantener siempre firmes, nos debe mantener siempre caminando hacia adelante y viendo hacia arriba, a pesar de que nosotros estemos en pozos sin agua. Amados, encontramos nosotros que en nuestro caminar, en esta travesía que es este mundo donde Dios nos ha puesto, y estamos cada día, ¿verdad?, dando un paso hacia adelante, estamos cada día yendo hacia adelante. Muchas veces entre lo que Dios nos ha prometido, yo no sé cuántos de los que están aquí han encontrado que un día leyeron una palabra y dijo alguien acá: esto es para mí, esta promesa es para mí y yo la tomo para mí. Pero mientras usted toma esa promesa, mientras usted sabe que Dios le ha declarado algo para su vida, sucede que en ese caminar nos encontramos en pozos sin agua. Nos encontramos que en ese tránsito muchas veces caemos, y los pozos sin agua son esas circunstancias que no dependen de nosotros. Los pozos sin agua son esas baches donde nosotros caemos, pero no es porque hayamos tomado una mala decisión, no es porque hayamos dado un mal paso, sino que las circunstancias, las cosas se dieron y nosotros no tuvimos ninguna forma de poder evitar las cosas que muchas veces vienen a nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando caemos en esos baches? ¿Qué hacemos cuando caemos en esas circunstancias? Cosas que escapan de nuestro control y no tenemos otra forma de poder enfrentarlas excepto
conociendo y sabiendo de que el Dios que nosotros tenemos, Él nos va a sustentar. Y esa es la esperanza que tenemos. Y es por eso que nos movemos. Y es por eso que nosotros no hemos caído, ¿verdad?, en situaciones extremas de depresión o buscar alternativas, ¿verdad?, que nos van a llevar a caminos de muerte. Entonces, amados, mientras nosotros estemos en este mundo, nos vamos a encontrar que muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar facetas donde vamos a estar en pozos sin agua. Ahora, no debe ser para nosotros algo así como de extrañarnos, porque yo encuentro en la Escritura, mis amados, que Dios llamó a muchos. Dios escogió a muchos y a algunos les dijo: es que desde el vientre de tu madre yo te llamé y yo te escogí y yo voy a estar contigo y le vas a hacer frente y vas a tener victoria, no temas. Pero cayeron en pozos sin agua y de forma literal. Y usted puede encontrar en la Biblia como aquel muchacho que tuvo sueños de Dios, que tuvo confirmación de Dios, se encontró con un pozo sin agua. Su propia familia lo introdujo en un pozo sin agua y se encontró sin ninguna solución. Se encontró en soledad. Y las características de los pozos sin agua es que, número uno, nos encontramos solos. En aquellos tiempos los pozos sin agua eran anchos, eran profundos, eran oscuros y generalmente estaban fuera de las ciudades. Y encontramos a José en un pozo sin agua, porque su familia, los que deberían de protegerlo, los que deberían de cuidarlo, los que deberían de garantizarle que él pudiera vivir una vida tranquila, porque era un muchacho, era el menor de todos, ellos lo introdujeron en ese pozo sin agua. Encontramos a Jeremías y Dios le dijo: es que yo te he llamado, enfréntalos, no temas porque vas a vencer, porque yo estoy contigo. Y el rey lo metió en un pozo sin agua. Y Jeremías hablaba valientemente la palabra de Dios. Y Jeremías le decía a la gente: arrepiéntanse porque viene juicio de parte de Dios. Arrepiéntanse porque una nación poderosa va a venir y los va a llevar cautivos. Y mientras Jeremías hablaba palabra de Dios, mientras Jeremías hacía el trabajo de Dios, lo introdujeron en un pozo sin agua. Ahora, ¿cuáles pudieron ser los pensamientos de Jeremías en ese momento? Aquel hombre llamado Daniel, un hombre muy sabio, un hombre que desde muy joven allá en Babilonia se mantuvo firme y fue un ejemplo de fidelidad. Un día lo metieron en un pozo. Y no solamente era un pozo sin agua, sino que un pozo lleno de leones hambrientos. Entonces no sé si usted se pone en la mente de estos hombres. No sé si usted puede ubicarse, irse a la historia y estar en esa situación sabiendo que Dios lo llamó. Y sabe que hay muchas personas que en este tiempo saben de que Dios les ha llamado, saben de que tienen un propósito en Dios, saben y el Espíritu Santo ha tocado sus vidas, sus corazones, y saben que no están solos, saben que Dios les ha dado promesas y promesas de llevarlo a otros estadios, pero están en pozos sin agua. Y muchos se están preguntando: pero ¿por qué estoy yo en esta situación? ¿Por qué si mi vida se la he dedicado al Señor? Si yo me he cuidado de no ofender el nombre del Señor, si yo me he apartado de caminos de maldad, si yo he tratado siempre de buscar el rostro del Señor y ahora me encuentro en pozos sin agua. Sabe que en aquellos tiempos los pozos sin agua funcionaban como cárceles y eran como cárceles de castigo, porque no solamente eran pozos sin agua, sino que también eran pozos cenagosos, llenos de lodo, llenos de alacranes, ¿verdad? Y ese tipo de bichos.
llenos de suciedad. Pero había algo que tenían esos pozos, que estaban abiertos por la parte superior y ellos podían ver hacia arriba. Y es eso lo que yo quiero entregarte esta noche, que aunque estemos en pozos sin agua, tenemos todavía nuestra vista hacia los cielos. Todavía tenemos esa puerta, tenemos esa ventana donde nosotros podemos ver hacia arriba, como dice su palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no importa si estás en pozo sin agua, todavía tienes que levantar tu vista y tienes que saber que hay una ventana que da a los cielos. Y esa ventana te conecta con Dios. Y no importa lo oscuro que esté ese pozo, no importa lo solitario que esté ese pozo, no está limitado Dios. Dios está aún ahí en los pozos sin agua. ¿Sabe, amado, que los pozos sin agua en nuestras vidas son esos diseños que no están cumpliendo su propósito, o que su propósito está siendo totalmente opuesto para lo que fue diseñado? ¿Para qué fue diseñado un pozo? Fue diseñado para lo contrario, para tener agua. Fue diseñado para poder suplir una necesidad. Fue diseñado para que la gente fuera a buscar ahí ese recurso tan valioso para vivir y pudiera saciarse de ese pozo. Pero no está cumpliendo ese propósito. Y sabe que hay muchas veces diseños en nuestras vidas que parecieran que son como esos diseños que se supone que están para ayudarnos, para hacernos crecer, para estar con nosotros, pero están cumpliendo otro propósito totalmente opuesto. ¿Cuántas madres durante muchos años se sacrificaron por un hijo? Dejaron de comer por darle un plato, ¿cómo se llama? Para que su hijo se alimentara, darle educación. Dejaron de comprarse un par de zapatos para que su hijo tuviera zapatos. Y hicieron todo lo que pudieron para que estudiara, para que pudiera crecer como persona. Y el diseño lógico es que ese muchacho, después de que crece, sea el cobijo, sea el que proteja a esa madre. Pero al contrario, le está quitando la vida. Al contrario, está haciendo todo lo opuesto. Y en lugar de que esa madre esté feliz con aquel muchacho, está en tristeza, se siente sola. El diseño no era que ese muchacho le causara más problemas, sino que a las alturas de llegar a una edad muy avanzada, esa madre estuviera tranquila. Pero se encuentra con un diseño totalmente opuesto para lo que ella se sacrificó, y se siente en un pozo sin agua. O quizás un cónyuge, que el diseño del matrimonio es de dar soporte. El diseño del matrimonio, como dicen, ser el complemento, la media naranja, dicen por ahí, ser el que en los momentos de dificultad está ahí para levantar, para sostener, para dar una mano. Pero al contrario, cada día son problemas, cada día hay desgastes emocionales por causa de aquellos o aquellas que están cumpliendo un propósito totalmente diferente a lo que supuestamente está diseñado el matrimonio. Y muchas veces nos encontramos en estos pozos sin agua, y nosotros decimos, pero es que no tendría que ser así. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa a mí? Y como estos hombres que servían a Dios, quizás muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué si yo me he mantenido siempre firme, me he mantenido siempre fiel, me pasa esto a mí? Y aunque tenemos promesa, y aunque sabemos que su venida está cerca, y aunque sabemos que Dios es fiel, pero como seres humanos no podemos nosotros pretender que vamos a estar felices, ¿verdad? Mientras estamos en esos pozos sin agua.
Claro que nos afecta. Claro que no nos sentimos bien. Claro que nosotros muchas veces hasta vienen dudas a nuestro corazón y a nuestra mente. Y muchas veces pensamos, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Será que esto hasta aquí voy a llegar? Yo no voy a seguir caminando hacia adelante. Y vienen esas cosas, ¿verdad? Que como seres humanos nos ponen en una situación de tristeza. Y dejamos abrazarnos por la soledad. Pero los pozos sin agua muchas veces vienen. Pero sabe que Zacarías le dice a aquel pueblo: ustedes que están cautivos de circunstancias que no están en el control de ustedes. Ustedes que no pueden salir, no porque no quieran, sino porque son cosas que han llegado y son más fuertes que ustedes. Recuerden algo: hay una alianza, y esa alianza es por la sangre de Jesucristo. Y Dios le dice por medio del profeta a aquel pueblo: por la sangre de tu alianza. ¿Cuál sangre de tu alianza? Por la que había profetizado Zacarías, que tu rey va a entrar, tu rey va a venir montado en un pollino y él se va a entregar por ustedes. Y quiero esta noche que, no importando los pozos sin agua donde nosotros hayamos caído, nos demos cuenta que hay un pacto de sangre, que Cristo no murió en una cruz en vano. Cristo no murió en una cruz para que nosotros quedemos anegados en un pozo sin agua, y que hay una alianza que nos garantiza que nosotros vamos a salir de ahí. Si un día venimos y creímos en esa palabra y dejamos que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado y nos doblegamos a Cristo, ¿sabe qué? Aceptamos esa sangre, y esa sangre nos ha hecho tener un pacto con Él, con Dios. Y por ese pacto y por esa alianza y por esa sangre, mis amados, Dios nos garantiza que nosotros, aunque el diseño del pozo sin agua sea contrario a lo que está destinado, nosotros no estamos destinados para morir en un pozo sin agua. No sé cuántos lo creen en esta noche. Así es que si has caído en un pozo sin agua, cualquiera sea la circunstancia, hay un pacto de sangre, y por medio de ese pacto de sangre hay una garantía de que ese diseño no es para nosotros. Así es que yo te digo esta noche, yo te declaro esta noche: no te vas a quedar ahí atollado en ese pozo sin agua. Tus pies no van a quedar anegados en el lodo de ese pozo sin agua. Aunque alrededor hayan alacranes, hayan roedores, sea lo que sea, aunque sientas que estás en un lugar oscuro, aunque sientas que no tienes a nadie a quien contarle tus problemas, no te vas a quedar anegado en ese pozo sin agua. Porque cuando hiciste esa alianza con Cristo Jesús, Él derramó su sangre por ti. No solamente lo hizo para que tuvieras salvación de la condenación eterna, sino para que como persona crecieras, sino que como para persona tuvieras gozo en tu corazón. Entonces el diseño para alguien que tiene pacto con el Señor no es pasar toda una vida en tristeza, en soledad, en amargura, sino para que el gozo del Señor sea siempre su fuerza. Aleluya, no sé cuántos lo creen. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo no estoy criticando si te pones en algún momento triste, si en algún momento te sientes decaído, abatido, te desanimas por la circunstancia. Lo que esta noche te vengo a decir, el mensaje que el Señor te ha mandado esta noche es: yo te voy a sacar de ese pozo. Yo te voy a sacar de ese pozo. Dice el versículo 12: ustedes cautivos que mantienen la esperanza. Aunque estemos cautivos de las circunstancias, aunque no podamos nosotros detener cosas que escapan a nuestro control,
dice el Señor, que para aquellos que mantienen la esperanza, aún en las circunstancias más difíciles, es este mensaje. ¿Sabe que en el libro de Job hay una parte, hay un texto donde Job ya estaba atravesando el clímax de aquella situación que le tocó vivir, y cayó en un pozo sin agua? Y el diseño del que estamos hablando, que debió de darle fuerza, su esposa llega y le dice: ¿cómo es que todavía retienes tu esperanza? ¿Cómo es que todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí encontramos a un hombre que lo había perdido todo, pero todavía retenía su integridad. Y sabe que hemos hablado, ser íntegro es no rajarse, como dicen los mexicanos, es no romperse a tal grado de hacerse añicos. Entonces no importa si estamos en un pozo sin agua. El Señor te dice: retén la esperanza, retén tu integridad. Para ti es el mensaje. Entonces el mensaje es para aquellos que aún en los pozos sin agua mantienen su esperanza. Aquellos que no han dado la vuelta y han dicho: yo ya no quiero nada con ese Dios, porque ese Dios yo esperaba que me diera casa, yo ese Dios esperaba que me diera un carro, que me diera viajes, que me diera esto, que me diera lo otro, pero al contrario, he caído en un pozo sin agua. Yo no quiero nada con ese Dios y mejor me largo. El mensaje es para aquellos que aún en las peores circunstancias, aún en el peor pozo oscuro de soledad sin agua, aún mantienen su esperanza. En este tiempo quizás hay muchos que no tienen nada. En este tiempo quizás hay muchos que han perdido muchas cosas, ¿verdad? Y cada quien sabrá cuáles han sido sus pérdidas. Pero si Dios un día te habló, si le abriste tu corazón y dejaste que esa semilla penetrara en ti y ha crecido y ha dado fruto, tú tienes todavía esperanza. Tú sabes que dentro de ti hay alguien que se llama Espíritu Santo, que te está diciendo: aunque mires la situación más difícil, no temas, porque yo no te he dejado. Y eso es lo que significa, ¿verdad? La palabra Espíritu Santo, Paracleto en griego. Paracleto era alguien que estaba siempre con alguien que iba a enfrentar un juicio. Entonces le asignaban a un juez defensor o a un abogado defensor, y aquel le decía: mira, tranquilo, todo va a salir bien, yo estoy contigo. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, aunque estés en pozo sin agua, ahí tienes el Paracleto, ahí está el Espíritu Santo, y eso te llena para que aún mantengas la esperanza. Y le dice el Señor por medio de Zacarías a aquel pueblo: a ustedes que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Regresen a su fortaleza. ¿Y por qué este llamado de regresar a su fortaleza? Porque quizás, amados, cuando las cosas están bien, nuestra fortaleza es quizás gozarnos delante de la presencia del Señor. Nuestra fortaleza es esos tiempos de oración cuando teníamos esa comunión con el Señor. Esos tiempos donde buscábamos su rostro, nos congregábamos y teníamos tiempo de ayuno. Cuando teníamos el deseo de servir a Dios en X o Y ministerio. Yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero danzar, yo quiero servir a Dios. Y esa era nuestra fuerza. Pero las situaciones nos han golpeado tanto que paulatinamente hemos bajado los brazos. Paulatinamente hemos decaído y ya no tenemos ánimo de buscar de Dios. Ya no tenemos ánimo ni siquiera de orar. Ya no tenemos ánimo de
de hacer aquello que antes nos llenaba y nos mantenía siempre con gozo, y lo hemos ido dejando. Y sabe que este tiempo, marzo a diciembre, es un tiempo donde Dios está probando nuestros corazones, donde Dios está pesando nuestros corazones, porque la Biblia eso dice: Dios pesa los corazones. Dios pesa los corazones para ver qué es lo que hay en ellos. Entonces Dios dice: regresa a tu fortaleza. ¿Cuál era tu fortaleza? Sabe que para muchas personas quizás su fortaleza era su trabajo. Quizás para muchas personas su fortaleza era el negocio que tenían, etcétera, etcétera. Y Dios dice: ¿por qué no regresas a mí y me haces tu fortaleza? ¿Por qué no regresas a mí y me haces tu bastión? El bastión era una edificación grande donde era impenetrable que el enemigo pudiera socavar. Y Dios dice: regresa a tu fortaleza. Y quizás muchos en este tiempo están desanimados. Quizás muchos en este tiempo, en este momento, están buscando por la televisión ver partidos de fútbol, pero no están haciendo nada más. Regresa a tu fortaleza, te dice el Señor, porque el tiempo es de suma urgencia. El tiempo es de suma urgencia, porque tienes promesa de Dios, no te vas a quedar ahí. Sabe que en el Salmo 40, versículo 1, yo encuentro al salmista declarando que mientras él estaba en un pozo sin agua, dice: pacientemente esperaré en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, amados, cuando caemos en esas circunstancias, queremos soluciones rápidas, ¿verdad? Y muchas veces, amados, las soluciones no son tan rápidas. Muchas veces tenemos que estar un tiempo ahí, y aún ahí hay una enseñanza. Y dice el salmista: pacientemente yo esperaré en su promesa. Pacientemente yo esperaré en que Él venga y me saque. El versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3: y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en el Señor. Y aquí encontramos un proceso, amados, de alguien que cayó en un pozo, en alguien que se encontraba en un pozo con lodo cenagoso. Dice: pacientemente yo esperé, y me sacó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si hay algo que hacen los pozos sin agua cuando caemos en él, es que nos desesperamos. Es que nos desesperamos. Y comenzamos, decían en un dicho en mis tiempos, ¿verdad?, a tirar manotadas de ahogado. Manotadas de ahogado es alguien que no sabe nadar e imprudentemente se metió más de la nariz, ¿verdad?, y ya no le queda más que estar dando manotadas. Y eso es, ¿verdad?, lo que muchas veces provocan caer en esas situaciones, que empezamos a dar manotadas de ahogado. Hay desesperación por salir de ahí. Y yo no digo que no debemos de buscar salir. Yo no digo que no debemos buscar alternativas para salir de esos pozos sin agua. Lo que digo es que tengamos esperanza en Dios y esperemos en Él mientras nosotros hacemos que Dios nos va a sacar. Y en primer lugar, Dios nos va a dar paz. Entonces, si has caído en un pozo sin agua, espera en Él.
y confía en Él y ten paz en tu corazón. Ten paz en tu corazón. No sabes mañana cómo vas a hacer para el desayuno de tus hijos. No hay leche, no hay nada. De alguna forma Dios va a suplir. Algo va a hacer Dios para que tengas el alimento en tu mesa. Espera, espera. Entonces ese proceso, amado, número uno es que Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Y mire que dice, y me hizo sacar. Me hizo sacar. Dios va a utilizar cualquier circunstancia para sacarte. Dios puede utilizar personas. Dios puede utilizar a alguien que tú ni esperas que pueda tenderte la mano y te la va a tender. Porque Dios te puede sorprender de cualquier forma. Dios te puede sorprender de cualquier forma. Y mientras tú pones tu confianza en Él y tú sigues buscando de Él y te deleitas en Él, Dios de cualquier forma te va a poner algo ahí en el bolsillo. De alguna forma tu socorro va a venir. Eso está en el diseño de Dios. En ese proceso entonces, amado, Dios te va a hacer sacar, va a mandar a alguien, cualquier circunstancia, Dios la va a direccionar para que tú puedas salir. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No te preguntes cómo, pero tienes que saber que Dios lo va a hacer. Y lo segundo que Dios hace, o lo que dice el salmista que Dios hizo cuando lo sacó del pozo, es que puso, dice, mis pies sobre peña. Puso mis pies sobre peña. ¿Dónde andaba caminando el salmista? En un pozo lleno de lodo. Y qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es caminar, hermanos, en una tierra fangosa. No se puede uno mucho mover. Entonces, sabe que dentro de este proceso es que Dios te va a dar una estabilidad. Dios te va a poner sobre una peña. ¿Y qué dice la Biblia para aquella casa que estaba sentada sobre la roca, sobre la peña? Nunca cayó, hermano. Nunca cayó. Entonces, aquí yo encuentro promesa de que tu casa nunca va a caer. Yo encuentro promesa de que el diseño que Dios tiene para tu vida se va a cumplir y que vas a estar seguro. Entonces Dios, cuando comienza un trato, lo perfecciona, lo lleva hasta el final. No solamente vas a salir, sino que te va a poner a salvo, te va a poner sobre una peña. Y nosotros sabemos que la peña se llama Jesucristo. Él es la roca. Aleluya. Él es la roca, Él es la peña. Y allí nosotros estamos seguros. Luego dice, al ponernos en la peña, y enderezó mis pasos. Y enderezó mis pasos. Porque quizás, mis amados, salimos con nuestra armadura desgastada, como decía alguien por ahí. Porque quizás salimos debilitados. Porque quizás salimos golpeados. Estamos quizás abatidos. Quizás hay daños colaterales que quedaron ahí. Y necesitamos, amados, comenzar a caminar seguros. Comenzamos a caminar de forma firme. No sé a cuántos les ha pasado que cuando tienen una mala experiencia, cualquiera que sea, después como que quedan con dudas. Y después como que quedan así sin tomar decisiones importantes, porque dicen o piensan, es que puedo volver a caer en un pozo sin agua, es que me puede volver a ir mal, es que puedo volver a tener experiencias que yo no quiero tener. Y muchas veces no caminan, no dan pasos por el temor que hay en las decisiones que van a tomar. No temas, que Dios te va a llevar, no solamente te va a poner en alto, te va a dar seguridad, sino que a tus pasos Dios le va a dar firmeza para que llegues hacia donde Dios ha dicho que vas a llegar.
Porque Dios no ha dicho, te vas a quedar ahí en ese pozo sin agua. Ahí vas a estar para siempre. Vas a salir, vas a llegar. Él va a afirmar tus pasos. Y sabe que más dice el salmista en el versículo 3. Y puso en mi boca canción nueva, alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Quizás esa era tu fortaleza. Quizás el ánimo para alabar a Dios se perdió. Quizás ya no tienes deseos de adorar a Dios porque estás pasando circunstancias difíciles. Pero al final el Señor te dice, voy a poner en tu corazón nuevamente ese gozo donde voy a sacar alabanza nueva. Entonces, amados, eso viene para aquellos que esperan su venida. Eso viene para aquellos que le creen. Eso viene para aquellos que retienen su esperanza y que se mantienen en integridad. Es un proceso que Dios te va a ir llevando. Ay, pastor, pero que vienen cosas peores. Que se venga lo que se venga, hermano. Amados, es que las cosas se van a ir poniendo más complicadas en el mundo, porque Cristo ya viene. Pero para aquellos que son de Dios, mis amados, siempre va a haber una alabanza en su boca, porque el gozo que Dios me da, el mundo no me lo va a quitar, dice una alabanza por ahí, amén. Gloria al Señor. El diablo no me lo va a quitar, cualquiera que sean las circunstancias, porque es Dios habitando en mí, es Dios conmigo. Y en el versículo 12 termina diciéndole Dios a través del profeta Zacarías a aquel pueblo: ustedes, aunque están cautivos de las circunstancias, ustedes, aunque están cautivos de los problemas, ustedes no los han buscado, pero les ha venido la enfermedad, ustedes no la han pedido, pero les ha llegado. Les ha venido la escasez, pero ustedes no la querían. Ustedes, que esas cosas que no querían, pero las han tenido que enfrentar, pero aún así mantienen su esperanza y que regresan a su fortaleza. Les digo, Iglesia de Jesucristo, Misión Pastoral, donde sea que nos estén viendo y escuchando, que voy a darles en bendición el doble de cuánto tuvieron que sufrir. Y ese proceso comienza con restaurarte. Y la restauración es pegar las piezas rotas, es poner nuevamente las piezas en su lugar. No sé si yo nunca tuve esa experiencia, pero he visto cuando personas se dislocan jugando fútbol o lo que sea, que el doctor no anda con cosas, hermano. Le agarra ahí el hueso y ¡clac! ¡Ya! Que el grito, ¿verdad? Pero le vuelve a poner el hueso en su lugar. Eso es restaurar, hermano. Y duele, ¿verdad? Porque pegan unos gritos. Entonces eso es restaurar. Y Dios quizás ha comenzado ese proceso de restaurar. Y luego hay otro proceso, el proceso donde Dios restituye. Restituir es recibir lo que hemos perdido. Pero hay otro proceso, que es el proceso de la doble porción. Y es lo que yo quiero, hermano. Y es lo que Dios promete. Y te repito, no estoy hablando teoría de la prosperidad. Es promesa de Dios. ¿Cuánto habrás perdido? ¿Cuánto habrás sufrido? ¿Cuánto tiempo quizás habrás perdido en esos proyectos que no has podido cumplir y tú sientes que ya no puedes? El Señor te dice, te voy a dar la doble porción. ¿Has sufrido? Entonces el doble de lo que has sufrido, esa es mi doble porción. Los anhelos de tu corazón te los voy a cumplir más de lo que tú esperabas. Las expectativas que tenías de familia, yo las voy a dar doble de lo que tú esperabas. Solamente tienes que confiar en mí, volverte a mí, que yo soy tu fortaleza. Iglesia, hagamos del Señor nuestra fortaleza. Hagamos del Señor nuestra fortaleza y Él va a restituir el doble.
Gloria al Señor. Quiero que te pongas de pie esta noche.